Masejet Babakamad Afzadik Baba Mudalef 96a, 11 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar, importante recordar un punto que mencionamos al final de la clase anterior. En la clase anterior al final mencionamos que cuando un gazlán, un ladrón, roba algo y bajo su jurisdicción invirtió en ese algo, por ende hubo una apreciación en lo que robó, eso pertenece al gazlán. Hay diferentes maneras como explicarlo, diferentes opiniones. Pertenece al gazlán. Eso no se lo quitan al gazlán, eso no se lo quitan al ladrón, eso pertenece ¿a quién? Al gazlán. Según Rabbi Shimon, inclusive mencionamos que no completamente al gazlán, sino dependiendo en qué lugar te encuentras, a veces es mitad, un 50%, a veces es un tercio muy bien y a veces es un cuarto. ¿Sí? Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amarraba, gazal veishbiach umahar. Vegazal veishbiach veorish. Masheishbiach mahar, masheishbiach orish. Viene Raba y nos dice lo siguiente. Quiero que sepas esto. Un gazlán que robó un objeto y hubo apreciación del objeto, ¿sí? Se valorizó. Y después el ladrón lo vende a un comprador, ¿sí? O, es el primer caso, o, segundo caso, un ladrón roba un objeto y hubo apreciación del objeto bajo su jurisdicción, o sea, se valorizó, y luego el ladrón, el gazlán, se murió y hereda todo lo que tiene a quién, a sus hijos, y sus hijos reciben esto. Dice Raba, quiero que sepas que la apreciación que hubo bajo la jurisdicción de quién, del ladrón, en ambos casos, eso lo adquiere el ladrón y por ende cuando se lo vendió, en el primer caso, a un comprador, eso es lo que le puede vender. Y en el segundo caso, que se lo heredó, eso es lo que puede heredar. ¿Por qué? Porque la apreciación pertenece a quién? Al ladrón. Como dijimos, según Rabbi Shimon, no es completo, sino es le mechza le shishu rabia, 50, un tercio o un cuarto por ciento. Seguimos. Bai Raba. Ishbiach lokeach mau. Batar de Bai Adar Pashta. Pregunta Raba lo siguiente, ¿qué pasa en el siguiente caso? ¿Qué pasa si el gazlán, escuchen bien, roba algo, un gazlán, un ladrón roba algo, y eso mismo, sin que hubo apreciación bajo la jurisdicción del ladrón, hasta ahorita estuvimos hablando en un caso que hubo apreciación bajo la jurisdicción del ladrón. Este caso que pregunta Raba es cuando un ladrón roba algo y sin que hubo apreciación bajo su jurisdicción del ladrón, sin que hubo una valorización de lo que robó, se lo vendió directamente al comprador. Y bajo la jurisdicción del comprador hubo una valorización, una apreciación. En este caso, pregunta Raba, decimos que también esa apreciación pertenece al comprador y no se la pueden quitar. O todo lo que tacaná que dijimos, todo esta tacaná que dijimos que la apreciación es del gazlán es únicamente cuando la apreciación fue bajo la jurisdicción del gazlán. Dice Raba, después de que tuvo la duda, recapacitó y dijo, no, cuando el primero le vende al segundo, cuando el ladrón le vende al comprador, le está vendiendo que todos los derechos que están en sus manos. Y ya que uno de los derechos que está en sus manos es que si hay apreciación le pertenece al gazlán, pues le vendió eso y por ende si hay apreciación bajo el comprador, pues le pertenece al comprador y eso no se lo van a poder quitar. Muy bien. Próxima duda que trae la Gemara del mismo Raba. Bai Raba. Ishbia jovet kohavim mau. Amale rabaja medifti le rabina. Takanta lovet kohavim neiku venaved. Amale lo trija que con dezamne le Israel. Sof sof abame jamato vet kohavim areu kovet kohavim. לא צריכה כגון דגזל ישראל וזמנה נהלה והשביחה עובד כוכבים ועדר עובד כוכבים וזמנה לישראל מאי מיאמרין כבן דמעיקרא ישראל ועדר ישראל עבדי רבנן תקנתא או דילמה כבן דאיכא עובד כוכבים באמצע לא עבדו לרבנן תקנתא תיקו. Escuchen esta duda de Raba. Dice Raba lo siguiente, ¿qué pasa si hubo una apreciación en un objeto robado o en algo robado bajo la jurisdicción de quién? De un gentil, de un idólatra. En este caso, ya dijimos antes que la apreciación pertenece al gazlán o al comprador que se lo compró al gazlán. Pregunta Raba, ¿qué pasaría si la apreciación fue bajo la jurisdicción de quién? Del Obed Kohabim. Le pregunta Rabaja a Rabina, no entiendo. Todo lo que la apreciación pertenece a la persona que fue bajo su jurisdicción es por una tacaná que se hizo, ¿por qué?
Takanata Shavim, para que regresen, para que vuelvan a Teshuvah, que se hizo nada más para que Yehudim, sí, a un gentil, no hay esta Takana. Entonces, ¿cómo tú piensas de que la apreciación va a pertenecer a él? Dice la Gemara, no, a ver, te explico. El caso aquí es que el gentil lo robó, hubo una apreciación bajo la jurisdicción del gentil, y después se lo vendió ¿a quién? A un Israel. Entonces la pregunta es ahorita si la apreciación esta se la pueden quitar al Israel o no, pero ya que es al Israel, ahí sí. Sin embargo, pregunta la hermana, no me cuadra, porque a pesar que es de Israel, ya que vino de un gentil, pues si de un gentil no hay, pues tampoco de un Israel. ¿Por qué? Porque de donde viene, todo es según lo que viene, como vimos antes también. Dice la Torah, cuál es el caso aquí que tenemos duda. El caso es otro. El caso es que el ladrón fue un Israel. ¿Sí? Y él, el Gazlán primero fue un Israel. Y él se lo vendió a un gentil. Y bajo la jurisdicción del comprador gentil, hubo la apreciación, fue la valorización. Y después vino el gentil comprador y se lo volvió a vender a otro Israel, a un segundo comprador. ¿Sí? En este caso es la duda. Por un lado podemos decir, ya que al principio viene de un Israel y ahorita está en manos de un Israel, pues aplica la takana y no se le puede quitar la apreciación al último comprador. O por otro lado podemos decir, ya que un gentil en la mitad, eso corta la cadena y no aplica la takana. Esa es la duda y la Gemara se queda en teiku, se queda en duda al respecto. Seguimos la potay. La Gemara ahorita regresa al tema que también ya hablamos anteriormente respecto a Shinui. ¿Qué es Shinui? Un cambio, o sea, un ladrón roba algo y hubo un cambio en lo que robó, que ahí vimos que lo adquiere y ya que lo adquiere tiene que regresar, ya le pertenece al ladrón y ahorita que tiene que regresar el valor de lo que robó en el momento antes de adquirirlo. Ahorita Shinui, hay diferentes tipos de Shinui, ya lo vimos mucho antes, hace tiempo lo vimos. Hay Shinui Maase, cuando hay un cambio físico en lo que robaste, o hay Shinui Hashem, que no hay un cambio físico pero sí hay un cambio de nombre. ¿Sí? Se los adelanto porque vamos ahorita a hacer la Gemara. Dice la Gemara, amarra papá. Haiman de Gazal dikla mejabre de Katle, afalgan de Shadia me arale aradide, lokani. Maitama me cara dikla mikre, veashtanami dikla mikre. Dikla veavid gube lokani, hashtamiat gube di dikla mikre. Gube veavdinu keshure kani. Keshure rabreve veavdinu keshure zutre, lokani. Avdinu ketzuziata kani. Rafapá nos dice la siguiente salahot. ¿Qué pasa una persona? Vamos a decir Rubén y Shimón. Tienen campos uno al lado del otro. ¿Sí? Para tú robar, ¿qué necesitas? Agarrar lo que robaste y sacarlo de la posesión del dueño. Vamos a ver que Rubén y Shimón. Vino Rubén y cortó en la tierra de Shimón, había un árbol de palma, una palma. Vino Rubén y cortó el árbol de palma y cayó ¿hacia dónde? Hacia la propiedad de Reubén. ¿Sí? O sea que hubo robo, porque cambió de propiedad. La pregunta es si hay aquí Shinui o no hay Shinui. Dice Rapapá, lo cone. El ladrón, o sea Reubén, que lo cortó y se fue para su propiedad, no hace, y robó de esto, no hace quinián y por ende tiene que regresar la palma así como está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar que está cortada la palma, al fin y al cabo, ¿cómo se llama antes? Palma. Y ahorita, palma. Ya que sigue llamando así, no hay un cambio de nombre. Ah, pero ¿qué me vas a decir? No, pero hay un cambio físico. Que ahorita el hayut se murió, el árbol se murió, antes estaba conectado y vivía, y ahorita no, mira, eso al fin y al cabo no es tan notable, ¿sí? No es tan notable, no es un shinui tan fuerte que para decirme que es un shinui maaseh. Si hubiese habido un Shinui Hashem, si cambia de nombre todavía, pero no hay Shinui Hashem y el Shinui Maaseh es algo mínimo. ¿Por qué? Porque no es notable, no es tan notable, por lo tanto no lo adquiere y por lo tanto si pasa algo, se devaloriza o se valoriza, lo que sea, ya que no caná, tiene que regresarlo a sí mismo. Así dice Rapapá en su primera alajá. Próxima alajá dice Rapapá, ¿qué pasa? Una persona, Reubén, robó una palma de Shimón y la cortó en trozos de madera, en troncos pequeñitos, ¿sí? En este caso, nos dice Rapapá también, no lo adquiere, lo cone. ¿Por qué? Porque aquí otra vez, el Shinui Maaseh, sí, está cortadito pequeño,
pero no hubo ningún cambio físico aparte de la cortada, entonces no es tan fuerte. ¿Qué más decir? Shinui Hashem, cambio de nombre, no es cambio de nombre completo, porque antes se llamaba palma y ahorita se llamaba trozos de palma, troncos de palma, o sea, se mantiene el nombre de palma todavía, no hubo un cambio de nombre completo, por lo tanto no cone. Sin embargo, ¿qué pasa si el ladrón, sí, roba, si Rubén roba, le roba a Shimón pedacitos de madera y las conecta, trozos de madera, las conecta y lo vuelve en una viga de madera grande? En este caso, ya hay un nuevo nombre. ¿Por qué un nuevo nombre? Porque ahorita ya no se llama pedazos de madera, sino se llama ¿qué? Viga. Shinui Hashem. Por lo tanto, cone. ¿Qué pasa en un caso que la persona, Reubén, robó una viga grande y la convirtió en vigas pequeñas? No adquiere. ¿Por qué? Porque no hay Shinui Hashem, porque se mantienen vigas. Antes era viga grande, ahorita es viga pequeña, pero se mantiene en viga, no hay un cambio con nombre completo. Y por último nos dice Rav Papa, ¿qué pasa si las vigas que robó los convirtió en tablas de madera? Ahí obviamente con sí hay quinea. ¿Por qué? Porque antes se llamaba viga y ahorita se llama tabla, Shinui Hashem completo, por lo tanto sí lo adquiere. Seguimos. Amar Rav Haiman de Gaze Luliva Veavdinu Hutze. Kani de Meikara Luliva Mikre Veashta Hutze. Hutze Veavdinu Jufia. Kani Meikara Hutze Veashta Jufia. Jufia Veavde Sharshura. Lo Kani Maitamat de Hada Satarle Veave Jufia. Escuchen lo que nos dice Rava. Rava nos dice hasta ahorita estuvimos hablando respecto a un cambio de Shinui Hashem o Shinui Maaser respecto a una palma. Ahorita Rava nos habla sobre el lulav, o sea que es la rama de la palma, ¿sí? La palmera, ¿sí? El lulav es cuando está, ¿qué? Cuando está cerrada esa palmera, ¿sí? Nos dice Rava lo siguiente, ¿qué pasa si Reubén roba un lulav, que es lo que usamos en Sukkot, ¿sí? Y arranca las hojas del lulav y deja nada más la columna del lulav pelada, así la deja. Y robó las hojas, dice la Gemara. Aquí sí, con ¿por qué? Porque antes, ¿cómo se llamaba en Shinui Hashem? Antes se llamaba lulav y ahorita se llama ¿qué? Hojas. O sea, Shinui Hashem, por lo tanto, con ¿Qué pasa si robó ya las hojas? O sea, el dueño le había separado las hojas, la persona robó las hojas y con las hojas Rubén robó las hojas y con las hojas hizo una escoba. ¿Sí? Entonces, también lo adquiere. ¿Por qué? Porque antes se llamaba hojas y ahorita escoba. Shinui Hashem, hay un cambio de nombre. Se lo adquiere el ladrón. ¿Qué pasa si el ladrón robó la escoba e hizo con la escoba una cuerda? O sea que básicamente separó las hojas y con eso las trenzó e hizo una cuerda. Dice la Gemara, aquí no adquiere. ¿Por qué? ¿Por qué no adquiere? Muy bien, porque es un Shinui a José Lebriato. A pesar que se convirtió el nombre de escoba a cuerda, pero es revertible. Puedes agarrar esa cuerda y convertirla nuevamente en ¿qué? En escoba. Entonces, no es un Shinui Hashem, no es un cambio de nombre, a pesar que es un cambio de nombre, pero no es un cambio de nombre irreversible. No es permanente, sino es reversible. Por lo tanto, no sirve. Ok, en todos estos casos, otra vez, aclaro, ¿por qué necesitamos saber si sirve o no sirve, si con o no con Porque si el gazlán con pues ¿qué tiene que regresar? No eso, sino el valor de lo que valía antes, en el momento del robo. Y si no con pues regresa eso mismo, independientemente si se valoriza o desvaloriza. Como ya explicamos varias veces como explicamos en esta clase y varias veces en la clase anterior. Seguimos. Vaira papá. Nechleka tiomet mahu. Tashema de amar ramatun amar bioshob en levi nitla tiomet pasul. Maila avu adine nechleka. Lo nitla shani de ajasarle. Y cada hambre de amar Tashema de amar ramatun amar bioshob en levi nechleka tiomet nasaka mishe nitla u pasul shvamina. Rapapá tiene la siguiente duda. Hablando de lulav, dice Rapapá. ¿Qué pasa? Un ladrón que robó un lulav. ¿Y qué pasó? Escuchen bien. Nechleka hateomet. ¿Qué significa nechleka tiomet? Tiomet es una parte conocida en el lulav, que es la columna, o sea, la hoja que está en la mitad del lulav, que está duplicada, ¿sí? Es doble, ¿sí? ¿Qué pasa si nechleka se dividió? Normalmente son dos hojas así, que están así, se dividió, se separó. En este caso, y esto pasó bajo la jurisdicción ¿de quién? Del ladrón. Esto se llama un shinui, un cambio en el lulav, y por ende el ladrón lo adquiere de ahí en adelante o no. Esa es la duda de quién, de Rapapá. La Gemara dice, mira, tengo una prueba. Rav Matun dijo en nombre de Yoshua ben Levi lo siguiente.
respecto a Sukkot, si quiere usar un lulav, que se le quitó la tiomet, se le quitó, no dividió, se le quitó la tiomet, está inválido para usarlo para lulav. Aparentemente, la Gemara entiende que de la misma manera que cuando lo quitas está inválido para lulav en Sukkot, pues también cuando se divide la tiomet está inválido para Sukkot. Entonces sí es un shinui aparentemente. ¿Por qué? Porque antes estaba kasher y ahorita está pasul, si lo quiero usar para Sukkot. Si el dice la Gemara, no, puede ser que todo lo que dijo Rav Matun en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi es únicamente cuando quitaste la tiomet, pero cuando se dividió puede ser que va a estar kasher para el lulav, entonces no hubo ningún cambio, antes estaba kasher, ahorita está kasher, entonces en este caso puede ser que no lo va a adquirir el ladrón porque no es considerado shinui. Esa es la primera versión. Segunda versión es que efectivamente Rav Matun en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi dijo Meforash que si se dividió el tiomet es como si fuese que se quitó y por lo tanto está inválido. O sea que está inválido también cuando se dividió y también cuando se cortó. Y según esto, efectivamente, vamos a tener una prueba que efectivamente sí es un shinui cuando, no nada más cuando se cortó, sino también cuando se dividió. Seguimos. Amar Rafapá, Haiman de Gaza la frame Jabre, de Abde Leventá, Lokani, Maitama, de Hadar Meshavile Afra. Leventá, de Abde Afra, Kani. Mayamar Dilma Hadar, de Abde Leventá. Hay leventá haritihi upanim hadashot baulekan. Nos dice Rafapá lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona, por decir Rubén, le robó a Shimón tierra? Tierra le robó de su propiedad, de sus bienes, le robó tierra. Y Reubén, el ladrón, bajo su jurisdicción, agarró esa tierra y la convirtió en ¿qué? Ladrillo, muy bien. ¿Sí? Tierra, barro, sí, lo convirtió en ladrillo, lo mismo. Dice Rafapá, no es un shinui. Y por ende no lo adquiere el ladrón. ¿Y por qué no? Si aparentemente era tierra y ahorita es ladrillo. Dice la Gemara, porque el ladrillo lo puedes convertir muy fácil de regreso a tierra. Entonces es un shinui, un cambio, pero reversible. Ya que no es permanente, ya que no es irreversible, por lo tanto no es considerado un shinui suficiente para que el ladrón lo adquiera. Sin embargo, nos dice Rafapá, ¿qué pasa si Reubén le robó a Shimón no tierra, le robó un ladrillo? ¿Sí? Y el ladrillo lo trituró, ¿sí? Lo molió y lo convirtió en tierra. En este caso sí es un shinui. ¿Por qué si es considerado shinui y lo adquiere? Porque no es un shinui reversible, sino es un shinui irreversible, es un shinui permanente. Ah, pero ¿qué vas a decir? ¿Cómo que permanente? Cuando él viene y roba el ladrillo y lo vuelve en tierra, con esa tierra puede volver a hacer ¿qué? Un ladrillo. Entonces sí es reversible. Dice, hermano, el nuevo ladrillo que estás haciendo no es que lo está volviendo al estatus anterior, no es que estaba sucio, lo están limpiando y volviendo al estatus anterior, es un nuevo ladrillo. No nada más un nuevo ladrillo. Rashi aumenta también un poquito más aquí, Rashi. Dice que también no es igual el nuevo ladrillo al anterior, porque un ladrillo, hacerlo exacto igual, hoy en día hay tecnología, pero el tipo de hacer un ladrillo nuevo, exacto igual, del mismo tamaño que el anterior, es imposible. Parim Hadashot Baulekan es algo nuevo, no es el anterior. Entonces, también si hiciste un ladrillo, no es reversible, es algo nuevo que hiciste. Por lo tanto, no, sí es considerado un shinui. Sigue diciendo Rafapá, ve'amar Rafapá haiman de Gaza nascha mechabre ve'avid zuzeh, lo kanimai ta'ama, hadar avid leu naska. Zuzeh ve'avdinhu naska kani, mai amart hadar avid leu zuzeh, panim hadashot baulekan. Shechime ve'avdinu hate, lo kani hate, ve'avdinu shechime kani, mai amart hadar avid leu hate, meida yadai shechmayu. Rafapá nos dice lo siguiente, ¿qué pasa si una persona, por decir Rubén, le roba a Shimón un lingote de plata? Lingote de plata se lo roba a Shimón. Y una vez está bajo la jurisdicción del ladrón, una vez está bajo la jurisdicción de Reubén, viene él y convierte ese lingote de plata ¿en qué? En monedas de plata. Dice Rafapá, no es considerado shinui, a pesar que hubo un cambio aquí físico, no es considerado shinui y por ende no lo adquiere. ¿Y por qué no es considerado shinui? Porque puede agarrar esas monedas nuevamente, puede derretirlas y volver otra vez a lingote. Sí, entonces shinui a José Lebriato es un cambio físico, no obstante, pero reversible. Entonces no es considerado shinui. Importante aclarar, antes dijimos que nunca puede volver a lo mismo de antes. Entonces aparentemente, porque tú me dices que en este caso sí es reversible, la respuesta es que el lingote, como a uno no le importa en qué tamaño está, lo importante es lo que vale, entonces todo es considerado igual.
¿Sí? Entonces es como si fuese que estar regresando a lo mismo de antes. Entonces si es considerado reversible, por lo tanto no es un shinui, no es considerado un shinui que el ladrón puede adquirirlo y por eso no es que no lo adquiere. Sin embargo, nos sigue diciendo Rafa, ¿qué pasa si robó Reuben a Shimón no lingote de plata, sino le robó ¿qué? Monedas de plata. Y después, bajo la jurisdicción del ladrón, lo convirtió esas monedas a lingote de plata. En este caso sí es un shinui, ya que no es reversible, o sea, ya que es permanente y por lo tanto sí lo adquiere el gazlán, el ladrón. O sea, ¿pero por qué? No me cuadra. Él puede este lingote ahorita que lo hizo, robó moneda, lo hizo lingote, puede hacer otras monedas. Dice la Gemara, no, estas no son las mismas monedas de antes. Las monedas son importantes que queden exactas, es muy difícil que quede exacto, es imposible, son nuevas monedas. Panim Hashot Baulekan no es reversible. ¿Sí? Otra vez, reversible es cuando puedes llegar literal exacto a la misma situación de antes. Por ejemplo, ahorita vamos a mencionar algo parecido, se ensució algo o ensuciaste algo, puedes limpiarlo y queda literal como antes, si es que se puede limpiar. ¿Sí? Vamos a ver ahorita. Sigue diciendo la papá. ¿Qué pasa si Rubén le robó a Shimón monedas antiguas, viejas, que ya mientras las monedas de plata están viejas, ¿qué se pasa? Se vuelven negritas, ¿sí? Están como sucias de negro, ¿sí? Y vino el ladrón Reuben, se las robó viejas negritas y las lijó, las cepilló y las brilló y quedaron preciosas, o sea, como un shinui. La llamará, a pesar que es un shinui físico, un cambio físico, no es considerado un shinui para que lo pueda adquirir, sino no lo adquiere. ¿Por qué? ¿Por qué volver a lo de antes? ¿Por qué volver a lo de antes? Porque con el tiempo se vuelve otra vez ¿qué? Oscurecer. Sin embargo, si le robó Reuben a Shimón monedas nuevas, ¿sí? Y él vino y las oscureció, según un cambio físico aquí, este cambio físico sí es considerado un cambio físico y por lo tanto el gazlán lo adquiere. ¿Qué más a decir? No, pero aquí también puede volver a la situación anterior porque puede limpiarlas. Así que aquí les dije que no es una buena situación, por eso les dije antes que no es un buen ejemplo, pero la idea, puede limpiarlas. Dicen, no, nomás que limpie siempre algo va a quedar. Nunca puedo volver a la situación anterior cuando era nuevo, perfecto, así nunca existe eso. Seguimos, Rabotai. Zea clar, kol hagazlanim meshalmim kishat akzela. La Mishnah al final, después de mencionarnos varios casos, la Mishnah nos dijo una regla. Te voy a decir la regla general de todos estos casos. Zea clar, esta es la regla. Todos los gazlanim, todos los ladrones, cuando roban algo, ¿sí? Pagan según el momento de qué? El momento que robaron. Y normalmente, después de que la Mishnah te mencionó todos los casos, de Shinui y todo, pues ¿para qué te tiene que decir Zea klal? Normalmente Zea klal, esa regla te viene a incluir un nuevo caso adicional que no fue mencionado hasta ahorita. Y por eso la primera pregunta, Leatu Yemai, ¿qué es lo que nos viene a incluir en esto? Leatu Yeha de Amarra Verilá. Ganav Tale Benasa, Ail Egel Benasa, Shor Nasa, Shinui Biado, Ukna O. Por lo tanto, Tabajo Mahar, Shelou Tover, Shelou Moher. Dice Nasas lo que nos viene a enseñar esta Mishnah, lo que nos enseñó Rabilá. ¿Qué pasa? Un ladrón, un ganav, si ya no es un gazlán, recuerden que un ganav, ¿sí? Si entra mucho en detalles, aplica tashlume kefel y en caso que robó un burro, un animal, un corderito, esas cosas, ¿sí? Tiene que pagar por 4, por 5 si lo sacrificó o lo vendió, ¿sí? Respecto a un ganav, ¿sí? Que robó un cordero y bajo la jurisdicción del ganav creció el cordero y se convirtió en ¿qué? Carnero, muy bien. O que robó un becerrito y bajo su jurisdicción del ganab se convirtió en un toro, en una vaca, ¿sí? Entonces en este caso hay un cambio físico que no, José Lebriato no es reversible, ya creció, no es reversible, y por lo tanto esto también es un shinui que ¿qué? Que cone. Y por lo tanto, en este caso, ya que el ladrón lo adquirió, por lo tanto, si después viene y lo sacrifica o lo vende, no tiene que pagar Tashumar Baba Hamishá. Porque cuando hay que pagar Tashumar Baba Hamishá, como ya vimos varias veces cuando vimos ese tema, cuando uno sacrifica o vende un animal robado que no lo adquirió, sino que le sigue perteneciendo al dueño. ¿Sí? Y eso es lo que nos viene a incluir este último caso de la Mishnah. Todos los gazanim, incluyendo Ganab en este caso, tiene que pagar según el momento que robó y no tiene que pagar Tashlume Arba Hamishá porque lo adquirió en este caso que lo robó cuando era pequeño y creció y se convirtió y cambió de nombre, ¿sí? También cambió de nombre, era cordero, se convirtió en carnero, era becerro y se convirtió en toro. Seguimos. Au Gabra de Gazal Padaná de Tore Mejabre. Azal Kara Beu Karba, Zara Beu Zaraba. Lesof Adrinu Lemare. Ata le Kabedra Nahaman Amar Leu, Zil Shumu Shivcha de Ashbach. Amar le Raba, Tore Ashbach, Haralo Ashbach.
Amar, mi camina nishai mukule, palga camina. Amarle, sof sof gezelau, bekadra be'ainea. Detnan kol הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אמר ללא אמין לך כי יתיבנה בדינא לא תימא לימידי, דאמר הונא חברין עלי, אנא ושבור מלכה אחרי בדינה. האינש גזלנה עתיקה הוא ובאינא דקנסה. Le vamos a mostrar una historia relacionada con lo que mencionamos hasta ahora. Y la historia es la siguiente. Hubo una historia, dice la Gemara, de una persona que robó un par de toros. Dos toros que tenían un yugo ahí para arar la tierra, para todo, eran buenos para eso. Entonces, Reubén vino y le robó a Shimón un par de toros. ¿Y qué hizo? Lo agarró, se lo llevó a su propia tierra de Reubén y aprovechó y aró su tierra. Y después, ¿qué hizo? Plantó la tierra. Al final, dijo, ya no necesito más al par de toros. ¿Qué hizo? Se la regresó a Shimón. ¿Sí? Se la regresó. Porque ya acabó de arar, él no necesitaba arar nada más. Bueno, se enteró Shimón, el dueño de estos toros, al que le robaron, y fue al Bedín. Fue enfrente de Rav Nachman, que era un jajam grande, y era el encargado de Nima Monot, temas monetarios. Y lo demanda. Le dice Shimón a Rav Nachman, este señor Reubén me robó mis toros y lo usó para arar su tierra. Dice Rav Nachman, dictamen, después de que escuchó a los dos, vayan a verificar qué apreciación, cuál es el valor de la apreciación de la tierra. Valía 100 y ahorita que aró y sembró, ¿cuánto vale? 120, ¿cuánta apreciación hubo? 20, cobrémosle 20 a Reubén. Raba estaba escuchando y le dice Raba a Rav Nachman, en la mitad del Betín, le dice, un segundo, también si hubo apreciación en la tierra, definitivamente fue por el toro, pero no solo por el toro, también por la tierra. Si no hay tierra, no hay apreciación. ¿Sí? Dice Rav Nachman, no, yo no dije que tiene que pagar todo, tiene que pagar apreciación. ¿Cuánto? La mitad, o sea, por rateo. Cada uno es lo que se pide, más o menos mitad y mitad. El toro ayudó a mitad y la tierra la otra mitad, entonces 10 tiene que pagar en este ejemplo. La apreciación fue 20, obligamos a Reubén a pagarle a Shimón, al ladrón Reubén a pagarle a Shimón, 10. Raba todavía dice, pero no me cuadra esto. ¿Por qué? Esto es un caso de ¿qué? De Gzela. Un ladrón que robó. ¿Sí? Reubén robó. Y la halajá es que un ladrón roba siempre que el ladrón cuando regresa tiene que regresar solo el capital y no la apreciación, como vimos en la Mishnah. Kola gazranim zeaklal. Kola gazranim vale, 2 toros te robé y te lo regresé después de un minuto, te lo regresé completo. Entonces, ¿por qué en absoluto obligamos a Rubén a pagar por lo menos 10? ¿Por qué 10? No debería pagar nada. Porque eso es tema de apreciación y el capital ya se lo regresó. Así le pregunta Raba a Rav Nachman en contra del dictamen que dio Rav Nachman. Le dice Rav Nachman a Raba, ¿acaso ya no te dije que cuando estoy en la mitad de un betín no me hables, por favor? Quédate en silencio. ¿Sí? Que tú estás sospechando de mis dictámenes. No te preocupes. Ya Rabuná, mi amigo, ya dijo sobre mí que yo soy como Shevor Malkar, refiriéndose a Shmuel. O sea, soy muy parecido a Shmuel en los dirim, que yo no me equivoco. Como Shmuel, que era muy jajam en esos temas, y lo que digo es así, no te preocupes. En este momento no me preguntes, pregúntame después. Después que acabó, le digo, te voy a explicar cuál es mi razón. Definitivamente, yo sé la halajá, le dice Rav Nachman. No hay que pagar, la apreciación no hay que pagarla. ¿Sí? La razón que lo hice aquí es por un knas, por una multa. ¿Por qué? Porque yo conozco a este Reubén, a este ladrón, que es un ladrón antiguo, un ladrón que todo el tiempo roba y roba y roba. Por lo tanto, quería multarlo para que ya pare de hacer eso. Por eso lo obligué a pagar. ¿Sí? Entonces no te preocupes, pero no te preocupes, yo no me equivoco en mis juicios monetarios. Muy bien, así culmina la historia. Seguimos, próxima Mishnah, dice la Mishnah, Gazal be'ema ve'izkina avadim ve'izkinu meshalem keshat akzela. Rabbi Meir omer, be'avadim omerlo hare shelcha lefaneja. La Mishnah en esta primera parte nos menciona algo que ya vimos en la clase anterior, pero la fuente de esto en verdad está aquí, en esta Mishnah. Dice la Mishnah lo siguiente, ¿qué pasa? Un gazlán que roba, vamos a decir, Reubén le roba a Shimón, un animal, y bajo la jurisdicción del ladrón, o sea, de Reubén, después de que robó, envejeció el animal. ¿Qué pasa si envejeció? Muy bien, se desvaloriza. O robó Reubén de Shimón un esclavo y bajo la jurisdicción del ladrón de Reubén envejeció de tal manera que en ambos casos se desvalorizó. En este caso, ¿qué hacemos? ¿El ladrón le regresa así el animal o el esclavo al dueño o tiene que pagar lo que valía el momento del robo? Dice la primera opinión, Tanakama, tiene que pagar lo que valía el momento del robo. ¿Por qué? Ya explicamos esto antes, el hecho que envejeció el animal o el esclavo es un cambio físico notable
suficiente, que no, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a ver, sí, pero que no vuelve que no es reversible, vamos a verlo eso más adelante, en la Guemará, y por lo tanto, el Gazlán, cuando pasó eso bajo su mano, bajo su jurisdicción, ya lo adquirió en ese momento, antes de que se ponga peor, y por lo tanto, tiene que pagar según el momento que valía antes que lo adquirió, que es el momento del robo. ¿Así opina quién? Tanakama. Viene Rabbi Meir, segunda opinión, Rabbi Meir viene y dice, no señor, estoy de acuerdo contigo en el caso del animal, pero en el caso del esclavo, no. ¿Por qué? Porque a pesar que es un shinui, y shinui normalmente este tipo de shinui con lo que tú quieras, pero un esclavo lo comparamos, según Rabbi Meir, ¿a qué? A carca, tierra. Y en carca hay una halajá que carca en anixelet, no existe adquirir y robar una tierra. Por lo tanto, aunque hubo un shinui y todo, no existe adquirirlo. Entonces sigue siendo de quién? El carca aunque usted un shinui del dueño original. Entonces toma, regresa de vuelta. Aquí también un esclavo lo comparamos, ya que Uxule Carcaot, según Rabbi Meir, lo comparamos con Carcaot, también un esclavo, a pesar que hubo una depreciación, ¿sí? Sigue siendo de quién? Del dueño. Entonces tómalo de vuelta, a pesar que hubo una depreciación, y pierde el dueño y no el ladrón, en el caso del esclavo. Seguimos. Esa es la primera parte de la Mishnah. Seguimos. Gazal matbea benizdak perot veirkivu yain veechmitz meshalem keshat akzela. Dice la Mishnah, ¿qué pasa? Un ladrón que roba una moneda y se rompió, unas frutas y se pudrieron, o un vino y se fermentó, o sea, ya empieza a oler mal y ya no sabe igual que antes. En este caso, dice la Guemará, ya que es un cambio físico notable, ¿sí? Notable, por lo tanto el Gazlán adquiere esto y por lo tanto ya le pertenece a él, adquiere esto en el momento que empieza este cambio y por lo tanto tiene que pagarse en un momento que el robo y lo que se depreció, la depreciación que hubo, la asume el ladrón. Sin embargo, ¿qué pasa? Matbea benifsal, truma benitmet, hametz avar alav pesach, behema benitavda ba'avera, o shenifsela me'al gabei hamizbeach, o sheita yotzet lisakel, o melo al shel jalefaneja. Sin embargo, dice la Mishnah, en el caso de una moneda que no se rompió, sino se descalificó, o sea, el ladrón robó una moneda y bajo la jurisdicción de él, decidieron el reinado en el país, ya no sirve más esa moneda. Pero no hubo ningún cambio físico. O sea, no hubo un cambio notable. O una terumá que se impurificó. Otra vez, no hay un cambio notable. O un hametz, todo esto bajo la jurisdicción del ladrón, ¿sí? El ladrón robó hametz y pasó pesaj, mientras que estaba en su jurisdicción, que otra vez no se puede tener provecho de este hametz, pero no es notable, ¿sí? O un animal que se hizo en ella un pecado, o sea, que tuvo relaciones con una persona o que le hicieron abodas dará, que en este caso no se puede traer para corbán, pero no es notable. O un animal que se invalidó para el misbeach, para el altar, por ejemplo, cuando le cayó un defecto físico, pero mínimo, como el que hay en los ojos de las cataratas, que no es notable, que es un defecto que invalida para el misbeach. En todos estos casos, o hay otro caso más, o que el animal tiene pena de muerte por sequilá, sí que esto pasa cuando tiene relaciones con una persona o cuando mató a una persona, ¿sí? Tiene pena de muerte por sequilá. Entonces, en este caso, tiene pena de muerte, pero hay un cambio físico en el animal. Nada, en todo este caso no hay cambio físico, ya que no es un cambio físico notable, por lo tanto, el gazlán, el ladrón, no lo adquiere y por lo tanto puede regresárselo al dueño así como está, inclusive si hubo una depreciación. Es más, hubo depreciación. ¿Sí? Si es una moneda que ya no sirve, pues no sirve nada. Una terumá tamé todavía tiene un valor, pero es mucho menor. Un hametz que, no sé, un hametz que pasó pesas está prohibido tener provecho. Y así en todos los casos, seguro de depreciación o inclusive cero. ¿Sí? Aquí le puede venir el ladrón y decirle, ya que no hay un shinui, le puede decirle al dueño, aresh el jalefaneja. Dice la Gemara, amarra papá, lo isquina mamash, el afilu kahasha, veana isquina tnan, kahasha que gon isquina, de lo adarbaría. Dice Rav Papá lo siguiente, mencionamos al principio de la Mishnah que el hecho que un animal, ¿sí? El animal es según todos, en eso no hay discusión. Un ladrón robó, un gazlán robó un animal y bajo la jurisdicción del ladrón envejeció el animal y se debilitó todo el cuerpo completamente, ¿sí? Y por ende bajó el valor. Dice la Mishnah, en este caso no hay discusión, la discusión es en esclavo, pero en el caso del animal, eso es un cambio que es considerado cambio físico y por ende el gazlán lo adquiere y por ende el gazlán es el que asume todo esto y el gazlán va a tener que pagar al dueño original el valor completo del momento del robo, ¿sí? Que era antes que envejeció. Viene Rav Papá y nos dice, quiero que sepas que esto no aplica nada más
cuando isquina mamash, cuando se envejeció completamente, que cuando se envejeció es notable todo el cuerpo, no camina, esto es notable, es muy notable. No nada más en este caso que es muy notable, sino inclusive si Cajashá se adelgazó, que cuando adelgazó obviamente es notable, pero no es una debilidad en todo el cuerpo. O sea, el cambio físico de envejecimiento es mucho más cambio, ¿sí? No, aparte de eso, también el adelgazamiento puede ser permanente. Pero un segundo, vamos. O sea, es mucho más cambio, es mucho más notable una persona anciana, ¿sí? Es mucho más cambio que una persona que era gorda y adelgazó, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dice Rapapá, cuando la Mishnah nos dice que aquí es considerado cambio, por eso con él no es nada más en esquina, como dice la Mishnah, no nada más cuando envejeció, que hay un cambio notable en todo el cuerpo, sino también cuando adelgazó, que también es un cambio notable, pero menos, también es Shinui y el Gazlán lo adquiere. Pregúntale, pero no me cuadra, pero la Mishnah dice que esquina, dice envejeció, y según tú, la Mishnah debería haber dicho inclusive cuando adelgazó, que es un poco menos notable. Dice la Gemara, no, la Mishnah, cuando nos dice esquina, es para punto de referencia, para que lo compares y digas, todo lo que esquina es un shinui, es porque envejeció y no es reversible. Igualmente, adelgazó es considerado un shinui porque es notable, pero mientras que, aunque sea menos notable, pero es notable, es suficiente para que sea considerado shinui, mientras que no sea reversible. Estamos hablando en un tipo que adelgazó demasiado, un tipo de enfermedad o algo así, que no es reversible, y esto es como si fuese que esquina, y ahí se quinian el Gazlán. ¿Sí? Y por eso, entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué la Mishnah no nos dice Cajashá, que adelgazó? No, te dice esquina para que aprendas que todo lo que, cuando hay un cambio, por lo menos algo notable, es suficiente para hacer quinian, es suficiente para Shinui, por ende hacer quinian es cuando no es reversible. Sí, es de amarle marca Shishabre de Rav Hazdal Rav Sheachi, Cambre Mishme de Rav Yohanan. Afilu ganav tale, venasa ail, egel venasa shor, nasa shinui biado uknao. Tabajo mahar, shelo utoveach, shelo umocher. Amarle, lava minalach, lo tachlif gavreha, o Mishme de Rav Hila, itmar. La Gemara trae algo relacionado, dice, escuchen bien los nombres, importante porque la Gemara después se refiere a eso. Le dijo Marca Shisha, hijo de Rav Hazdal Rav She. Así escuché el nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué? No nada más en el caso que el ladrón robó un animal y envejeció bajo su jurisdicción, que es un shinui, un cambio muy notable, ¿sí? Decimos que el gazlán lo adquiere, sino inclusive en un caso que hay un shinui notable, pero menos, por ejemplo, cuando robó un talé, que es un talé, un cordero, y se convirtió en carnero, creció, que es un shinui, ¿sí? Notable, pero menos que cuando envejeció. Envejeció es demasiado deteriorado, ¿sí? O en el caso que robó un egel, ¿qué es un egel? Un becerrito y se convirtió en toro o en vaca, ¿sí? También esto, a pesar que no es un cambio, no es un shinui notable como el caso de la Mishnah de Isquina, también en este caso es considerado shinui y el ladrón, el gazlán, lo adquiere y por ende va a tener que pagar según el momento de la Gezela. Y por lo tanto, si después agarró y le hizo sacrificio, el caso del Ganav, mejor dicho, sí que ganaba este animal y después le hizo sacrificio o lo vendió, a pesar que normalmente un Ganav que roba uno de estos animales y después su sacrificio lo vende, tiene que pagar por 4x5, aquí no, ¿por qué? Porque el hecho que ya lo caná, ya lo adquirió, ya es de él. Y si es de él, no aplica por 4x5. Por 4x5 es cuando un Ganav roba algo, no lo adquiere y mientras que el dueño sigue siendo el dueño original, ¿sí? Le hace tevijá o mejira, ¿sí? Como también mencionamos esto antes. Solo que Rabashé le dice a Marca Shisha, muy bonito que me dijiste esto, pero no estoy de acuerdo. Ya te dije antes que no cambies los nombres. Tú lo dijiste en nombre de quién? De Rabbi Yohanan. Esto no fue dicho en nombre de Rabbi Yohanan, esto fue dicho en nombre de quién? De Rabbi Ailá, como lo trajimos antes. ¿Sí? Antes de que mencionamos esto, también lo mencionamos antes en la mitad de la clase, lo dijimos en nombre de quién? De Rabbi Ailá. Entonces básicamente le dice Rabashé a Marca Shisha, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo perfectamente, pero no lo digas, ya te dije, no, dilo en nombre de la persona adecuada, no Rabbi Yohanan, sino Rabbi Hila. Te repito, ¿qué dijimos aquí? Que no es necesario que haya un cambio para que haya un shinui, por ende el gazlán ikne, que haga adquisición, no es necesario que haya un shinui maasé drástico, muy notable de isquina, de envejecimiento, que es muy notable. Cuando ese envejecimiento camina lento el animal, es muy cambio drástico, sino también cuando hay un cambio menos, es suficiente. ¿Cuándo es menos? Vimos un ejemplo cuando adelgazó y no es reversible, o
cuando era pequeño y creció, que también es un cambio notable, pero no tan notable, es menos notable que el caso anterior. Muy bien. Vamos a acabar aquí, aunque nos falta un poco más. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.